¿por qué los morteros tendrían que ser una mezcla homogénea? Bueno, eso creo que es una de las cosas que no deberían preguntarme. Lo hemos repetido hasta el cansancio. ¿Qué pasa si usted agarra y hace un Nescafé, le echa azúcar, le echa Nescafé y no lo bate? Pues quedan los gránulos ahí, No. ¿Qué aceptado. pasaría? ¿El sabor de todo el café va a ser el mismo? No. No. Entonces, si usted agarra y la mezcla no es homogénea, todas las partes no van a tener las mismas propiedades y van a actuar de manera distinta ante las distintas solicitaciones. Entonces, si llueve, si ventea, si hay cambios de temperatura, la parte que tenga más cemento se va a comportar de manera distinta de la que tiene poco cemento o de la que tiene los cementos que debería tener. La mezcla debe ser homogénea para que todos y cada uno de sus componentes tengan las mismas propiedades, las mismas resistencias y se comporten de la misma manera ante las distintas solicitaciones. Eso lo hemos repetido desde el primer día. Pero no me molesta repetirlo, pero no deberían ser dudas que en este momento, a esta altura de la materia, ustedes las tengan, digamos. ¿Alguna otra duda? Gracias, mi amor. Disculpe, ingeniero, la pregunta que es ¿por qué los ¿Cómo morteros es de la cosa? cal ya no se Está construye muy con morteros de entrecortada cal? ¿Por qué no se construye con morteros de cal? Ajá, porque hoy en día no se construye con morteros de cal. Bueno, también es otra cosa que la hemos hablado hasta el cansancio. Da la impresión que algunos de ustedes no estaban o no siguieron directamente las clases, inclusive cuando hicimos las clases presenciales lo hablamos. Resulta que la cal es un material que es, ¿no es cierto?, restringido por narcóticos. Usted para utilizar la cal requiere una autorización de narcóticos. Una vez que tiene esa autorización, ¿verdad?, que demora un tiempo, es un trámite muy complicado, usa la cal y tiene nuevamente que ir a narcótico y darla de baja a la cal y demostrar en qué la usó. Eso hace que se vuelva tan engorroso el problema que directamente haya desaparecido la cal del uso dentro de los morteros, siendo un material que tenía excelentes propiedades. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, ingeniero. Yo no encontré mucha información sobre el mantenimiento de los distintos tipos de revestimientos y por favor podría ayudar con esta duda. Claro, el mantenimiento de los revestimientos va a depender de varios factores. El primero es las condiciones de servicio. ¿Será lo mismo un revoque exterior que un revoque interior? Le estoy preguntando a usted, señorita. ¿Es lo mismo? Disculpe, ingeniero, no lo escuché, se me entrecortó. ¿Será lo mismo un revoque interior que un revoque exterior? No. ¿Qué cambian? Eh, las cosas que tiene que soportar. Las Las condiciones de inclemencias del servicio, tiempo. las condiciones de servicio. Internamente, ¿no es cierto?, las variaciones de temperatura son muy reducidas. Internamente no hay intempericie, no hay lluvia, no hay viento, no hay sol, no hay granizo, no hay polvo, no hay tierra. Exteriormente está sometido a intempericie. Entonces, cada material, usted tiene que verlo no como un material individual, sino como un sistema en que usted tiene que aplicar el revoque o el revestimiento. Y ese revestimiento tiene la capacidad de soportar ese esfuerzo. Si yo agarro y tengo un revestimiento de madera, esa madera tiene que estar tratada para exterior, sí va a estar en el exterior. El barniz tiene que ser barniz solar o barniz marino, barniz capaz de soportar, ¿no es cierto?, las inclemencias del tiempo y los rayos UV. Mientras que si está en el interior
obviamente las condiciones son absolutamente distintas. Si yo voy a revestir una piscina donde está con agua permanentemente y aparte los químicos con los que yo agarro y trato esa piscina, no es lo mismo que un revoque exterior. Si yo voy a colocar una pintura sobre el piso de una carretera que está sometida a la intempericie, a las frenadas, a los desgastes, no es lo mismo que esa pintura que la voy a colocar en el exterior o directamente en el interior. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consultita. No encontré mucha información acerca de los revestimientos que se pueden colocar en la madera. ¿Los qué? Los tipos de revestimientos que se coloca en la madera. No hay ninguna pregunta así. La 19, ¿qué tipo de revestimiento se coloca a la madera? Dice. ¿En qué tipo de... Ya, en realidad la pregunta está bien que la haya hecho la pregunta, está mal formulada posiblemente. Debería decir en qué casos, ¿no es cierto?, se coloca la madera, digamos. La madera en nuestro medio no es buena para ser colocada en exteriores. El porcentaje de humedad es extremadamente alto, la tierra, el polvo, el sol. Entonces, no debería o debería prescindirse de utilizar la madera como revestimiento de exteriores. En el interior, ¿verdad? Sí, podemos utilizarla como revestimiento de paredes, de, qué sé yo, en algunos lugares donde querramos magnificar o dar una imagen, pero no deberíamos colocar la madera en pisos, porque nosotros cuando venimos de la calle traemos arena y la arena tiene dureza 7, que es el cuarzo, y lo va a rayar el piso. Entonces el mantenimiento es muy caro, hay que lustrar, hay que encerar, pero sería, por decirle algo, el material ideal para colocar en climas fríos, donde no hay hongo, donde no hay bacterias, donde no hay tierra, donde no hay polvo. Y en nuestro caso, en nuestro medio, podría utilizarse, por decir algo, en escenarios de los teatros, en los teatros o en los museos donde nosotros utilizamos, por decir algo, en un teatro de música clásica, en las canchas de fútbol, en los saunas, sí se puede utilizar la madera. A eso se refiere. Entonces, ingeniero, la pregunta sería, ¿en qué caso se coloca la madera como revestimiento? Claro, con ventaja. Se puede colocarla donde quiera, pero el problema es que tiene que ver las condiciones del servicio. Las condiciones de servicio, sí, en muchos otros países, en el caso de acá en nuestro medio, además que en esos lugares, por las condiciones económicas y demás, tienen productos capaces de soportar ese esfuerzo, digamos, o esas condiciones de servicio. Yo estuve en Brasil una vez y hay ¿cómo pudiera explicarle? Hay un producto que usted se lo aplica a la madera, es decir, como una pintura, y la vuelve totalmente incombustible. Agarra un soplete y le mete el soplete y no arde la madera. Hay una laca que ustedes la ven que hay en Brasil y hay en Estados Unidos, donde las canchas de básquet, de fulbito, son todas de madera, y usted ve impresionantemente hermosas las canchas, pero no pisan la madera. Lo que están pisando es una laca que tiene una elevadísima resistencia al desgaste. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. En la pregunta donde menciona acerca de compare los tapizones con alfombra, ¿ahí se refiere a hacer la semejanza? No, el tapizón es una cosa, la alfombra es otra completamente distinta. Parecieran iguales para mí. No son nada iguales. Si usted ve la definición de alfombra y ve la definición de tapizón, entre a internet y va a encontrar las diferencias abismales entre uno y otro producto. Por lo pronto, las alfombras son muchísimo más caras que los tapizones. Los tapizones lo utilizan como un piso de emergencia y demás cosas. Porque en ambos casos
son tipo En ambos casos no debería utilizarse en Santa Cruz. ¿Por qué? Por el polvo, por la tierra, porque en los lugares donde no hay pavimento, la gente llega con barro en los zapatos, los mantenimientos son muy caros, las alfombras tienen serios problemas para los niños por problemas de alergia. Sin embargo, se está utilizando mucho hoy en día las canchas sintéticas, que sería un tapizón especial, digamos, o los jardines sintéticos que parecen grama, digamos, la grama sintética. Ingeniero, una consultita. Estuve buscando acerca de las cerámicas, monoquema y biquema, y si no me equivoco o estoy equivocada, las monoquemas solamente las que tienen una sola cara, ¿cierto? No. Una sola, ¿cómo le llaman a esto? Como un tratado, algo así, y el biquema sería como dos tratados. No. Creo que es de una sola horneada y después de 2 horneadas, algo así. Algo así, sí. Bueno, no sé, cuando ustedes hablan así, ¿verdad? Hablan como cualquier persona de la calle a la que le preguntan algo. Ustedes tienen que hablar con propiedad. El resultado, las cerámicas esmaltadas son el resultado de un proceso donde se selecciona la arcilla, va a un elemento de prensado, porque todas las cerámicas y los porcelanatos son por prensado, y de ahí pueden ocurrir varias cosas. Que del prensado vaya al horno y sale una cerámica sin esmaltar, como la cerámica roja esa que tenía Cerabol. Pueden ocurrir que del presecado, del prensado, vaya a la esmaltadora y de ahí ingrese al horno y se queme simultáneamente el bizcocho con el esmalte. El bizcocho es la parte que le llaman bizcocho a la parte de cerámica. Se cueza simultáneamente el bizcocho con el esmalte y sale la cerámica monoquema. Mono significa uno. Fue solamente sometida a este proceso una sola vez. Y las cerámicas biquema son aquellas que del proceso de prensado va al presecado, de ahí directamente va al horno. Sale del horno, va al esmaltado y vuelve a entrar al horno para quemar el esmalte. Por eso se llama biquema. Estas cerámicas son más luminosas, tienen mejor terminación, todo, pero son mucho más blandas que las cerámicas monoquema. No es que la parte de arriba, la parte de abajo, nada que ver. Es el proceso en el cual se fabrican estas cerámicas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos va a disculpar que sea insistente. Hay una pregunta que no le entendí muy bien, no sé si se refiere dice, ¿qué son los productos GRES? ¿Se refiere a los porcelanatos GRES? No, el concepto de GRES, atiéndeme un poquito, el concepto de GRES o cerámica gresificada o porcelanato gresificado se refiere a un proceso de fabricación y una selección especial de la arcilla con la cual se hace ese material, que tiene un elevado porcentaje de sílice y encima se lo cuece a elevadísimas temperaturas, lo que mejora notablemente sus propiedades, sobre todo la resistencia al desgaste. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿los revestimientos de goma es lo mismo que decir revestimiento de caucho? Claro, goma caucho es lo mismo. Porque eso estaba buscando y apareció bastante información acerca del caucho, no de la goma. Sí, nosotros le llamamos goma, no es, en realidad es caucho. Yo tengo una duda sobre esa pregunta. ¿El revestimiento de goma solo se utiliza en pisos o también en paredes? Usted puede colocar el revestimiento donde quiera, pero no es nada agradable colocar un revestimiento de goma, de caucho en las paredes, ¿no? Yo no he visto nunca que se coloque ahí.
¿Por qué se utiliza el revestimiento de caucho? Esa debería ser la pregunta que usted se hace. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este material? Y de ahí debería surgir la respuesta, ¿dónde usarlo? Primero es antideslizante, segundo es antieléctrico. Lo utilizan normalmente en los lugares donde hay centrales, donde hay transformadores, parte eléctrica, porque no transmiten electricidad. Se utiliza mucho esos revestimientos en los lugares de calentamiento, en el fútbol. Ahí, antes de salir a la cancha, hay un lugar donde hace calentamiento, ¿no es cierto? Y lo hacen con las chuteras que tienen taperoles, que tienen, y no pueden hacerlo en otro lugar que sea distinto. Se utiliza mucho en gimnasio donde se manejan pesas y se tira la pesa sobre el suelo. Se utiliza mucho, digamos, en rampas de hospitales, rampas de todo. Y ahora, el PVC, ya que se utiliza también, sobre todo los pisos de vinil, porque son muy fáciles de limpiar, son muy finitos, muy delgaditos, son muy livianos esos pisos. Y esos pisos, ¿no es cierto?, son fácilmente limpiables, no lo atacan los ácidos, no lo ataca nada de eso, se los puede tratar muy bien, por eso son los materiales ideales en clínica donde existen enfermedades infecciosas, digamos. Hablando de esos pisos, si yo agarro un edificio y pongo mosaico, el mosaico por lo menos tiene 3 centímetros de espesor. Es decir, con esos 3 centímetros de espesor, 1 metro cuadrado prácticamente va a pesar casi 50 kilos. De cerámica va a pesar 20 y de esas losetas de vinil va a pesar 4. Y en una edificación es muy, pero muy importante disminuir los pesos, porque el suelo en Santa Cruz es extremadamente malo. Porque de las losas, las cargas van al suelo. Entonces, mientras mayor sea la carga, tiene que ser, ¿no es cierto?, el espesor de las columnas, de las vigas, de las fundaciones. También se utiliza mucho esos pisos de vinil y algunos pisos de caucho, poco, en los jardines de infantes, para evitar que los niños cuando están aprendiendo a caminar se golpeen contra un piso extremadamente duro, como la cerámica, por ejemplo. Además, en ese periodo los niños no controlan mucho sus funciones vitales y por ahí se orinan, hacen cualquier cosa, y en estos pisos de vinil, esos pisos que son de caucho, es muy fácil la limpieza. ¿Alguna otra duda? Sí, ingeniero, una consulta. De los revestimientos metálicos, se menciona acá que qué tipo de revestimientos metálicos conoces, pues yo la verdad, primera vez en mi vida que he escuchado revestimientos, se me ocurre una idea, ¿no? Que se coloque las placas de aluminio, ¿no? Para mí serían esos tipos de revestimientos que podrían haber, no sé si estoy equivocada, porque busqué información. Hemos pasado unas imágenes nosotros ahí cuando vimos este tema, ¿ya? Y hay por lo menos 10 tipos de revestimientos metálicos, que son distintos. Acá lo que más se utiliza, ¿no es cierto?, son los revestimientos de aluminio. Las placas alugón, alupanel, alucobón, lo que sea, que son dos planchas de aluminio y en el centro viene, ¿verdad?, un aislante, que es poliuretano expandido. Con eso no solamente reviste la pared, sino aísla la pared y disminuye los costos de mantenimiento, de aire acondicionado, de lo que sea. Está muy de moda ese tipo de revestimiento. Lo pilla usted en el Ventura, lo pilla en las Brisas, en muchos lugares. Pero no es el único. De hecho, ahí en Patio Design, todo el revestimiento exterior ese es de cobre. Hay revestimiento de aluminio, hay de cobre, de acero inoxidable, hay de muchos otros metales, no solamente de esos.
Aquí, como le digo, básicamente utilizamos, de hecho, hay revestimiento de titanio. Si un perno de titanio en un diente le cuesta más o menos $300 solo el perno, imagínense lo que cuesta revestir algo con titanio. Sin embargo, la ópera de Sydney está revestida totalmente con una placa de titanio. En Chile se utilizan mucho los revestimientos de cobre porque Chile es el primer productor mundial de cobre en las minas de Chuquicamata, que eran territorios que antes eran de Bolivia. Entonces, esos revestimientos de cobre tienen la particularidad que cambian de color, cambian de todo a medida que va pasando el tiempo y a medida de la incidencia del sol. Digamos. Son muy interesantes, pero solamente son revestimientos de paredes. De hecho, hay algunos revestimientos metálicos de otros materiales, sobre todo en fábricas, en industrias y demás, como esas placas conformadas que se utilizan en las pasarelas, que se utilizan en los micros, en los ómnibus, en los trenes. Si entra a internet, vea revestimientos metálicos, va a haber por lo menos 10 tipos de revestimientos distintos. Ingeniero, una consulta, hablando de revestimiento, vi una imagen relacionada al revestimiento de ladrillo, pero en realidad yo lo vi como un muro en revocar. No sé si eso es correcto llamarlo revestimiento. Resulta que, por ejemplo, la UPSA revocaron todo, absolutamente todo, y en lugar de pintar, pusieron unas tejuelas de cerámica muy delgaditas para revestir. Lo mismo tiene el Banco Nacional allá en la calle René Moreno. Muchos lugares estuvo muy de moda, en el año 80, por ahí, 80, 90, se puso de moda las cosas coloniales. Va a mirar también a la entrada de Equipetrol muchos edificios hechos de ladrillo visto. El ladrillo puede quedar visto directamente desde el proceso de fabricar la pared. Y en otros casos son revestimientos. Está la pared, como dice usted, revocada y sobre eso se pegan unas tejuelas que imitan al ladrillo o cualquier tipo de producto cerámico. ¿Alguna otra duda? Ah, ok. Entonces, el revestimiento entonces son los ladrillos que usted menciona, pero yo justamente lo vi, la pared de ladrillo vistos, o sea, sin revocar nada. Entonces, eso no es considerado como revestimiento de ladrillo. ¿Cómo? Sí. Okay. Durante mucho tiempo estuvo de moda el ladrillo visto. Muchas casas eran de ladrillo visto. Ahorita lo están revocando porque el ladrillo siempre, digamos, absorbe el revestimiento, colocar un barniz, porque como el ladrillo siempre es poroso, rápidamente se llena de moho. Y cuando usted le pone ese barniz, ya pierde la agradabilidad que un material natural podría tener. Durante muchísimos años, los pisos en Santa Cruz, la gente que era pudiente, las iglesias, las escuelas, algunas escuelas, el club social, la universidad, los pisos directamente eran de ladrillo, ladrillo adobito. No existía el mosaico, no existía la cerámica. Esos llegaron a partir del año 1960. Muchas de las casas que ven en el centro, que usted decía, bueno, la gente que vivía acá tenía recursos, solamente tenían enladrillado, si llamamos así, el living, es lo que le llamaban antes la sala. Después todos los otros cuartos, muchos de ellos eran de tierra, directamente no tenían ningún tipo de protección. La gente permanentemente le estaba echando agua para que no haya polvo, como hay en muchas casas campesinas hoy en día todavía, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo se llaman al material o al revestimiento que simula a un material natural? Así como ahorita digo. Símil. Símil. Hay revestimientos y hay símil piedra. y Revestimientos que imitan a la piedra, símil granito, símil eso, ¿me entienden, no? sí, eso me refería. Gracias. Símil.
y tienen diferentes texturas y grosores, ¿no? Depende de lo que Solo se quieren pegan imitar. nomás. Depende de lo que quieren imitar, ¿no? Similes. Entre, por Gracias. ejemplo, a internet y busque revestimiento símil piedra y ahí le van a dar muchas cosas. Es más, hoy en día se está utilizando mucho el PVC en piso, que imitan madera, que imitan mármol, que imitan granito, que imitan muchos otros materiales. La pregunta 18, ¿en función de qué parámetros se selecciona la pintura a aplicar? Eso sería una pregunta que usted no debería hacer. Acabamos nuevamente. Fíjese usted que no ponen atención a lo que hemos dicho. Justamente hablamos de ese tema y dijimos que cualquier material, y yo me referí específicamente a la pintura, la selección tiene que ver con las condiciones de servicio. ¿En base a qué? A las condiciones de servicio. Si la pintura va a ser aplicada en exterior, si la pintura va a ser aplicada en el piso, si la pintura va a ser aplicada en una piscina, en un horno, en una movilidad o internamente, las condiciones de servicio son totalmente distintas en función de los parámetros que nos dan las condiciones de servicio. En función de qué, señorita, usted selecciona la ropa que va a utilizar el domingo. Pues contésteme. A la persona que hizo la pregunta, contésteme. ¿A qué ropa? Sí. Mm, Depende de dónde esté, pues. Lo que pasa es que le falta a ustedes, ya se los he explicado muchas veces, tienen que practicar un poquito, les falta vocabulario, tienen muchas dificultades para comunicarse y encima no quieren aprender. Yo le pregunto y nadie contesta. Este debería ser el escenario donde ustedes puedan resolver los grandes problemas que tenemos nosotros los bolivianos en especial y los cruceños en especial y los bolivianos en general. Primero, para ponerse la ropa, ¿dónde va a ir usted? ¿Para qué se va a poner la ropa? ¿Será lo mismo ir a una piscina que ir a una fiesta de cumpleaños? ¿Será lo mismo en invierno que en verano? ¿Será lo mismo si llueve que si es un solazo? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo ir a la universidad, ¿no es cierto? Donde ha visto cómo están los bancos, usted se siente y deja marcadas las nalgas ahí en la silla, que ir a un lugar, ¿no es cierto? A un lugar, a una cena, en un lugar como, qué sé yo, el arriero, la sushi o lo que sea. ¿Será lo mismo? ¿Va a usar la misma ropa? Le pregunto a usted, señorita. No. Entonces, en función de qué parámetros selecciona usted las cosas. Las condiciones de servicio. En función de qué parámetros. Usted, por ejemplo, si yo le digo que seleccione los materiales con que va a revestir una plaza en, qué sé yo, en San Juan del Potrero, en El Quiñe, que es en Pulquina, va a ponerle a la plaza lo mismo que le pondría a la plaza 24 de septiembre? No. No, las condiciones económicas son distintas, los usos son distintos. Allá en la plaza